Buenas tardes, queridos palmeños. Damos comienzo al segundo programa del Valle de la Palmera. Hoy tenemos entre nosotros el placer de, bueno, pues de estar aquí con Rafa Moya Ruiz, ¿no? Que, bueno, que aparte de amigo es muchas más cosas, ¿no? Muchas más importantes, ¿no? Nace en Hornachuelos en el 1970, luego andas con los 54 años, ¿no? De momento sí. Trabajas como de gestor deportivo en Hornachuelos y desde el 87, corrígeme si no me equivoco, tu actividad principal la tienes ligada también con el tema de la escritura, ¿no? De la literatura, ¿no? De 2010. 2010, vale. Yo quiero poner un poco en valor tu profesión, ¿no? Que es el tema de de como gestor deportivo. Sí, gestión deportiva. Entonces, yo creo, como gestor deportivo, yo sé que tú eres el encargado de planificar y coordinar todos los eventos deportivos que hay en Hornachuelos, de los cuales tú sabes que como yo he estado allí viviendo, he sido testigo de muchos de ellos. Tenéis cantidad de eventos deportivos, con lo cual eso es un gran trabajo, ¿no? También eres responsable de lo que son los recursos, todos los recursos, ¿no? Tanto económicos como el desarrollo Sí, de los programas deportivos. en líneas generales, Paco, Mm. ayer formamos un grupo muy homogéneo y en cierto modo casi todos hacemos de todo. Unos tienen unas funciones, otros tienen otras funciones. Y Sí, pero tú eres el que coordinas todo eso. sí, pero que casi prácticamente no hace falta coordinación. Sí, Llevamos porque muchos años juntos sé que os y lleváis muy bien y sí, claro, eso es magnífico. Tú en un trabajo que te llevas bien, las cosas van saliendo que nos no... llevamos bien y son unos excelentes profesionales, vamos, sin duda. Claro. Pero también, tú también eres, creo que eres también el que lleva relaciones públicas, comunicación, ¿no? Sí, eso me lo han puesto ellos porque Bueno, pues estoy más acostumbrado a hablar en público y me lo asignan ellos. ya. Y también el tema de negociación de la contratación de todos los de jugadores, de entrenadores, profesionales y Sí, tal, pues bueno, mira, ya ¿no? Ya esa no parte tanto, ¿no? menos porque esa parte es más técnica y el técnico deportivo es Miguel Ángel Aguilera, Keke, y se No, preocupa que mi amigo más de esa que parte él que yo. sabe que quiere que me ponga allí a meter a entrenar con la gente de atletismo. Sí. Digo, sí, hombre. Y aquí Helio también me lo ha dicho. Digo, Dios, hombre, déjame a mí. Y bueno, eh, bueno, currículum literario, que es lo que a mí realmente me interesa, ¿no? Antes te he preguntado que, bueno, tu primer escarceo con la literatura es el hacer las historias del deporte en Hornachuelos, sé que no lo tienes publicado. Después tienes otro trabajo que es Oscuridad de Amber Rainbow. Berlimón. Y tu primera novela la hace en el 2010 cuando editas lo que es La maldición del cuervo, ¿no? Que es una novela de terror, ¿no? Gótica, una novela gótica. Eso es. 5 años después vuelves a retomar el tema de la literatura y publicas Las cicatrices del agua, ¿no? Donde de alguna manera, ¿no? Por ahí he leído en internet cuando preparaba tu entrevista bueno, que se pretende curar las heridas que todo lector o que toda persona solemos tener, ¿no? Exacto. Se pretende, se consigue o no se consigue, ¿no? En el 2017 creo que participa en una antología que se llama La inspiración nocturna. Inspiraciones Eso es, ¿no? nocturnas. En el 2018 aparece otra novela, sé que le da mucho aquí al técnico de televisión y al que no, que le da mucho que lo digamos en latín, muti canes dei, ¿no? Que viene a decir los perros mudos de Dios, ¿no? Donde ya empiezas a abordar un tema ya que a mí me encanta, que es la novela policíaca, ¿no? De género policíaco y tal, ¿no? Y yo creo que ya en el 2003 aparece esta obra que la tenemos aquí, que de mi humilde opinión creo que es tu mejor obra, ¿no? Es más, yo he dicho públicamente y lo voy a decir aquí también, ¿no? Si esta novela estuviese firmada por Arturo Pérez Reverte o cualquier otro eh, autor español contemporáneo, pues sería un bestseller desde mi punto de vista, ¿no? Para mí es la mejor novela que tienes, ¿no? Y Muchas si gracias. sigues por ahí, evidentemente, pues bueno, no sé, vas a llegar lejos, eso lo tengo claro, ¿no? Pero en fin, abordando ya las preguntas que te hago, ¿escribir una novela es un arte o es un riesgo? Siempre creo que puede decir que es una combinación de arte y riesgo. Arte porque necesita una forma, necesita una creatividad, imaginación, pero por otra parte un riesgo porque siempre que te expones a un público puedes encontrar adversarios que en contra de tu obra, por lo que digas, por lo que simbolice,
por mil cosas. Entonces siempre la exposición siempre es un riesgo, que por otra parte acepto encantado. Ya. ¿El escritor es un artista? El escritor es un artista es un escritor, es un pintor, un músico, sí, es un arte. Lo que pasa que ese arte, digamos que también hay que profesionalizarlo. No basta con tener ese arte si no lo educa, si no lo madura, si no lo domestica. Un arte no domesticado pues puede ser un caos. Ya. Hace tiempo dijiste una frase que a mí ahora cuando te estaba preparando esto, la he visto y la tengo aquí, ¿no? Dice, no sirve de nada que a un niño de 12 años lea a García Lorca. La lectura hace a las personas más libres y en consecuencia más felices. ¿Sigues creyendo en esa...? Esa frase la dije hace esa... mucho tiempo y creo que es hora de matizarla. Sí, yo es que te la iba a matizar. Sí, pues necesito aclarar ciertas cosas. Con esa frase lo que quise decir es que no que un niño no pueda leer a Federico García Lorca, sino que hay que adaptar la lectura al lector. Con eso estoy Y totalmente de acuerdo contigo. evidentemente, si en un centro educativo a un niño de 12 años, para motivar la lectura, se le da a García Lorca, es muy probable que como no Que el sepa niño leer a García Lorca, lo rechace. no es que lo rechace, sino que le genere una controversia de por qué leo, si me aburre, si no lo entiendo. Entonces, gracias a Dios, hoy día los centros educativos tienen una magnífica biblioteca con una variedad temática muy rica y sobre todo dirigida al diferente público que tiene. No es lo mismo un lector de 6 años, donde se le inicia con cuentos, que a un lector a lo mejor ya en el instituto con 15 años, que es más maduro. Entonces eso es lo que me refería, que la lectura hay que adecuarla al lector. Si lo vamos a motivar a la lectura, si el lector ya tiene una cierta experiencia, un cierto bagaje, podemos adentrarnos en otro tipo de literatura, pero siempre hay que adaptarlo. No soltar un libro a lo loco al primero que llegue. No. Hay una frase, y te matizo un poco esto más, dice, más libros, más libres, ¿no? Eh, ¿No crees que la libertad aporta conocimiento, lógicamente, el conocimiento conciencia y la conciencia te hace sentir, en mi caso, muy decepcionado con lo que me encuentro? Por lo tanto, ese grado de felicidad, en mi caso, más bien me aporta no felicidad, sino infelicidad. En tu caso, ¿cómo es? ¿Te ocurre igual? ¿No te ocurre? El conocimiento aporta libertad, pero el conocimiento y ese conocimiento a su vez te acorta la libertad, porque el conocimiento hace que te exponga a muchas más ofertas, de las cuales algunas te gustan y otras no, o algunas quieres y no puedes lograr, y te sientes un poco falto de libertad. ¿Por qué? Te pondré un ejemplo. Falta de libertad cuando alguien no tiene conciencia, no tiene formación porque no la busca, pero se siente totalmente libre. A lo mejor pasa 10 horas al día sentado en un banco viendo un árbol y se siente totalmente libre y feliz. Y a lo mejor esa formación hace que tú no te conformes con ver un árbol, que quieras ver todo el bosque. Y eso te corta un poco y te hace sentirte falta de libertad porque no puedes llegar al bosque completo. Ya. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, los valores los valores educativos que cada vez lo he hecho más en falta, ¿no? Hoy digo una cosa, mañana sostengo lo contrario. Eso se llama cambiar de opinión, adaptación o simplemente mentir. ¿Tú qué opinas? Que eso es que lo vemos con mucha frecuencia y además nos quedamos tan... Los valores hacen a la persona. Es fundamental que una persona se desarrolle en buenos valores. Pero ahora es muy complicado decidir hasta dónde están los buenos valores y hasta dónde no son buenos valores. Ahí casi te revierto la pregunta, y tú que eres educador, has sido profesor, tú que me has dado a mí muchos valores cuando me diste clases en el mundo del deporte, te paso la pregunta. Los valores que tú tienes que dar porque están en tu trabajo, muchas veces son lo adecuado, no son lo adecuado. ¿Tú qué dirías como profesor? Hay veces que no,
Por ejemplo, uno de los valores que yo he hecho mucho en falta cuando yo he estado ejerciendo la profesión de educador es la crítica, ¿no? La crítica entendida como que el que te cuenta, incluso yo se lo decía a mis alumnos, digo, lo que yo os cuento, ponerlo siempre en duda, pero lo que yo os cuento y lo que os cuenta el otro, la otra, el político de turno, lo que pongo en un libro, no creerlo, ponerlo siempre, ¿no? Y, por ejemplo, la crítica constructiva, ¿no? Yo te digo esto, pero mi aportación puede ser esto, ¿no? Porque criticar por criticar eso es muy fácil, ¿no? Entonces, ese valor, por ejemplo, está muy así, ¿no? Muy desvalorado, ¿no? Otro con los que yo he tenido verdaderos problemas, ¿no? La disciplina. La disciplina es fundamental, fundamental para el deporte, para escribir novelas, pintar cuadros, para el orden de la vida, para que tu mente, para que tu cerebro funcione adecuadamente, tienes que tener una disciplina. Tú no puedes ser aquí a salto de mate, ¿no? Esos son, y yo he tenido problemas a la hora me decían cuando había otro tipo de valores, pues es que la disciplina, es que eso suena militar, es que, oye, usted no tiene ni idea de lo que usted está diciendo, deme usted eso por escrito, como en alguna ocasión se lo he dicho a algún inspector de turno, con los que he tenido algún que otro Sí. conato, ¿no? ¿Tú crees Ahí, que ahí quería yo, que tú, sí? al fin y al cabo, tú te debes a unos programas que te marcan. Bueno, me dejo, si yo me dejo que me marquen, porque evidentemente yo como profesor también tengo mi filosofía de la vida, mi filosofía educativa basada en conocimiento. Yo no llego allí y me pongo allí frente a una clase de 30, 40 chavales y gente de más edad. No, yo tengo que decirle y hacerle ver cosas para las que yo me he estado preparando, para las que yo continuamente me he seguido preparando. Mi carrera de docente termina el día que me jubilo. Y aún así no me desprendo de ella porque yo creo que eso no nos podemos desprender o no debemos de desprendernos, ¿no? Sí, yo creo que no te desprendes. Yo No, creo que tú serás docente hasta el último día de tu vida. ya. Mira, cuando un escritor escribe una novela, como es tu caso, deja su impronta. ¿Tú lo haces también? Es inevitable. Cuando tú escribes una novela, en el fondo tú necesitas bancos de recursos. Lo mismo que ahora Juan está cogiendo recursos para editar esta entrevista. Yo cuando inicio una novela necesito una serie de recursos. Y esos recursos los cojo de experiencias mías de la vida, de cosas mías de dentro, de cosas del vecino, de cosas de extraños, de mi imaginación. Entonces es innegable que todo escritor suele dejar una impronta en su obra. Pero te diré la verdad, es que no me gusta que el lector busque esa impronta. Tú déjate llevar por el libro, pero para empezar no busques al escritor. No tengas ese prejuicio. Déjate llevar por la obra y si esa impronta se te cuela dentro, ya la llevas. Pero no busques tú al escritor y tú le apliques, en muchos casos, una impronta que realmente ni está ni yo la he buscado. Ya. Mm, Todos dejan huella y evidentemente un escritor tiene que dejar huella en su obra. Es innegable, vamos. ¿Dónde comenzó tu gusto por la lectura? ¿En el seno de tu familia? ¿Con tu padre? ¿Con tu madre? ¿En el colegio? La lectura, yo siempre he dicho que responsabilizamos a los centros educativos sobre la promoción de la lectura, pero en el fondo todos somos un mismo agente, todos tenemos que promover la lectura. Y si en el colegio deben hacerlo por obligación, la primera obligación que tienen son sus padres, porque en el fondo los primeros años de vida nuestros padres son el espejo en el que nos miramos. Entonces yo tengo un niño de 6 años y desde que ha nacido está viendo a su madre. Me has machacado Me ha hecho la la pregunta, siguiente pregunta. pero bueno, la retomamos después de otra No, forma. no. Y ese niño está viendo leer a su madre, está viendo leer a su padre, y mi hijo lee muchos libros. Supongo que es por imitación, entonces pues tiene un nivel lector, a El pesar de los primer 6 años, muy aprendizaje bueno. es el vicario, ¿no? Por imitación, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que en los centros educativos que hemos estado hablando, venimos de ahí, se lee suficientemente o no? Yo creo que no, yo creo que se debe hacer una apuesta más decidida. Es curioso porque José Lora, Antonio Lora decía lo mismo, ¿no? Somos conscientes de que no, ¿no? Eh, ha mejorado mucho, es sí, cierto hombre, claro. que nosotros somos de otra generación y, por ejemplo, mi hijo en este año está en primero
y ha leído 12 cuentos largos, no de, Sí, no, de estos cortos, sino eh, largos. O sea que se ha hecho una buena promoción de la lectura, pero yo creo que todavía podemos ir más allá. Podemos incentivarlo y hacerlo que se diviertan más con la lectura. yo entiendo, me has pinchado varias preguntas, ¿no? Me te decía, lees a tus hijos, ¿no? Pero hay una cuestión que yo ya ahondaría más en lo que tú estás diciendo. ¿Todo padre, toda madre tendría la obligación de leerle a sus hijos? Te voy a hacer dos respuestas. Mm, no leo a mi hijo, leo con mi hijo. Bueno, Es diferente. ponlo como tú quieras. Nos ponemos a leer los dos el mismo cuento y vamos intercambiando algunas frases y los dos los vamos interpretando. Yo interpreto una cosa, el otra, los vamos hablando y la verdad que nos lo pasamos pipa. Y con respecto a esa obligación, creo que como padres tenemos obligación de poner al servicio de nuestros hijos nuestras mejores herramientas. Herramienta. Y, por supuesto, la lectura es una gran herramienta que tendrá en el futuro y es obligación nuestra ponérsela. Tú fíjate que te voy a decir más, ¿eh? Podría ser este uno de los derechos del niño, o sea, todos sabemos los derechos del niño, pero este no está contemplado. Yo invito a decir, oye, ¿y por qué no es un derecho que tiene y el padre como deber tiene, o la madre, ¿no? ¿No Pues te sí, parecería? es un derecho, el derecho al deporte. ¿Por qué no el derecho a la lectura? Porque eso es otro tema en el que se podría ahondar. Al fin y al cabo, la lectura es muy cara. Es verdad que un libro, 19, 20 euros, bueno, sale esta noche a tomarte una copilla y te va a gastar 25 euros para un rato, y un libro te va a durar toda la vida. Pero todavía podía hacerse más asequible. Ya. Pero el mundo del libro ahora mismo está pasando por una crisis grande y toda la crisis viene arrastrada por movimientos económicos. Y yo creo que eso debería aplicarse, como tú bien dices, como un derecho y el gobierno intervenir entre eso, en la venta del libro, el IVA del libro. Ya que has sacado, pero ¿tú crees que realmente al poder político, sea del color que sea, le interesa una población leída, formada, crítica? No nos engañemos, nunca Vale. le ha interesado y en todo caso, si le interesa es para poder manipular a la gente. Eso es así. No sé si estarás de acuerdo Sí, conmigo, ¿eh? sí, estoy de acuerdo en que te gusta meter los dedos en la llaga. Por supuesto, el mundo político, desgraciadamente, nos interesa, siempre he oído la frase de pan y circo. En una de las mayores crisis que tuvimos en España, en un momento excesivamente complicado se resolvió porque ganamos la Copa del Mundo. Y a todo el mundo se nos olvidó los problemas que teníamos. Entonces, en un momento dado, el mundo de la gestión, que lo dirige la política, no sé hasta qué punto quiere ciudadanos formados con capacidad de decisión, porque al fin y al cabo son personas que les costará trabajo manipular. Y sinceramente creo que somos muy manipulables. De hecho, se inventaron en el mundo político, se inventó la derecha, la izquierda, se inventó el este, el otro, para podernos manipular. Ya. Eh, ¿Cómo comienzas a escribir una novela, Rafa? Nos vamos a centrar un poco en el proceso, ¿no? Pues la novela, ¿Cómo Paco, comienzas? no se comienza escribiendo, se comienza pensando, creándola, imaginándola. Yo siempre en mi novela, yo no me siento a escribir. A mí me llega de alguna forma, o yo la busco, normalmente me han llegado, estando de un viaje en Irlanda, estando Sí, en un de hecho, una de tus psiquiátrico, novelas exacto. está inspirada en Irlanda. Y yo esas novelas las monto. Yo las monto en Irlanda, en media hora de tren, desde Malahide a la capital, a Dublín, monté la novela. Y yo tengo ya una especie de escaleta, que normalmente la tengo en la cabeza, no la escribo, y ya tengo la historia. Ahora la historia tendré que desarrollarla, engordarla, darle sabor, y ya es el trabajo del día a día, el trabajo que llaman trabajo nalga, estar sentado delante del ordenador y escribirlo. Nalga por aquello de que estás ¿De sentado. sentado? Termina doliéndote, ¿eh? Sí. Yo recuerdo La cuando verdad que estuve con pasa. la tesis doctoral, estuve liado, yo terminaba además pringado, vamos, chorreando y, en fin, Y toda esa hora nalga hace que se te deforme el cuerpo. ya. De todas las novelas que tienes publicadas, que son 5 me parece, y algunas cosas que no tienes, ¿no? ¿Cuál es la que más trabajo te ha costado? Yo creo que Malvita es la que más trabajo. Cuando tú te pones a escribir una novela, tú no quieres engañar a nadie. Entonces, esta novela, que es una novela negra policíaca, se desarrolla en unos escenarios desconocidos por mí. Museos como el Museo de Bellas Artes de Córdoba, todo lo que es la Costa del Sol, el crimen de la Costa del Sol, ha requerido de muchísimos kilómetros viajando
para conocer esos escenarios. De hecho, todos los escenarios son reales. Después ha necesitado de formación en temas museísticos, en el arte pictórico, todo lo que es la forma de trabajar de las comisarías de policía, de las brigadas. Entonces, este libro ha requerido de al menos 3 años de continuos viajes, continuas reuniones, molestando al director de Bellas Artes, molestando al inspector de la comisaría de Benalmádena, que muy amablemente me ha ayudado. He patrullado con ellos, he hecho muchísimas cosas con ellos y ha sido muy bonito, he aprendido mucho, pero muy cansado. Sinceramente, he sido muy cansado, pero no me importa porque sarna con gusto no pica. Y si te No le he pasado pipa. Eso me decía mucho mi madre, ¿no? Y si te pica, pues te rasca. ¿No? ¿Cuál es la novela que has escrito de la que más te gusta? No, esa pregunta no te la puedo admitir. Bueno, no te puedo admitir. ¿Cuál te gusta más, tu hijo chico o tu hijo grande? No hay preguntas incorrectas. En todo caso, hay respuestas. Pues tú me haces una pregunta incorrecta y yo te voy a hacer una respuesta políticamente correcta. No te puedo contestar a ninguno. ¿Quieres que te lo diga? Cada libro... ¿Quieres que te lo diga? No, porque déjame contestarte esto y después me lo dices. A ver si acierta. Cada libro tiene su momento de escritura que implica una forma de vida, porque yo me meto en los libros y me cambia la vida. Una forma, un momento de tu estilo literario. Cada libro tiene su cosa. Entonces, es cierto que este último, pues la verdad que ha sido un poco el que más me ha alzado en el mundo literario, pero sin duda yo todo le tengo un aprecio especial, un cariño especial. Como tú dices, a mí me gusta meterlo. Esta ha sido la novela que más te ha costado y más te ha gustado. Y te había echado un ¿Gustado no? Bueno, Gustado me gustan todas. Te gustan todas, pero hay algunas que especialmente te gustan más. Tú sabes que yo pinto, ¿no? De hecho, tú me hiciste una entrevista en el Nachuelo donde dice no hace tanto tiempo una exposición de pintura. Es verdad lo que dices, todos los cuadros me gustan, pero hay algunos especialmente que me gustan más y con los que me identifico más. Y tú a ti te pasa lo mismo. Y esta, yo vuelvo a decir, esta es la que más te ha gustado, la que más te gusta y con la que vas, con todos disfrutas, pero con esta especialmente, ¿no? ¿Cuáles son los autores que a ti más te gustan? ¿Los autores españoles, extranjeros? O si los hay, porque igual no te gustan. Los hay, pero no los hay porque no tengo predilección. Es cierto que no contemporáneo, pues Edgar Allan Poe, Lovecraft, son autores que me han gustado muchísimo. De hecho, los he leído muchísimo y creo que he aprendido muchísimo de ellos. Pero después, quitando a Allan Poe, tampoco me quedo con ninguno. Y contemporáneos, pues la verdad es que tengo la suerte de conocer algunos contemporáneos que son muy buenos, como el catalán Antoni Gil, con el que tengo una buena amistad y me encanta leerlo, o otro autor que es uno de los grandes del género negro y del terror, que es Juan Ramón Biedma, un escritor sevillano, que es increíble. De hecho, creo que está poco apreciado aquí en España, en Latinoamérica está mucho más apreciado, y deberíamos tomar nota de ello y leer más a Juan Ramón Biedma porque es buenísimo. Bueno, al final de la entrevista hay una pregunta que te hago sobre libros, ¿no? Esto lo hemos tocado ya antes, ¿no? En literatura y la novela, ¿no? Ocurre como en la pintura, ¿no? Que hay que tener estilo propio, o sea, no podemos copiar, ¿no? Puedes copiar de la naturaleza, pero eso no es una copia, eso es un original. Copiar sobre una copia ya, no. Hay que tener estilo propio. Es más, te dice que cuando un artista alcanza un estilo, dicen, es que ya tus cuadros yo los conozco, sé cómo es tu sello. ¿Tú tienes ese sello has alcanzado ya ese sello en tu novela? Sí. En mi anterior trabajo... Pues, háblame de él. Los perros mudos, conseguí ya un estilo literario definido y que ya lo tengo ya cuidado, que lo vuelvo a repetir aquí y creo que ya es mi estilo. De hecho, hay gente que dice que me reconoce nada más leer, sin saber que soy yo, me reconoce. Entonces, bueno, pues es una seña de identidad mía. Y eso es bueno. Es bueno, pero me responsabiliza de que todo lo repetitivo cansa. Entonces, si tengo un estilo y se me reconoce, tengo que intentar que no se me reconozca para generar nuevas emociones, para pillar un poco de sorpresa al lector. Que el lector no sepa ya qué es lo que voy a escribir. Con esta obra, el final, todo el mundo ha sido muy, muy hablado del final, porque nadie se lo esperaba. Eso es lo que yo quiero, que aunque tú me conozcas, mi estilo y todo, pero tú no sepas cómo voy a escribir la obra. Yo creo que soy un buen lector de novelas, ¿eh? Yo leo mucho, esa es la verdad, ¿no?
Y a mí el final me ha sorprendido y yo cogí y empecé a leerla para que te enganche y prácticamente paraba para lo esencial. Y seguía hasta que terminé. Digo, y llegué al final y digo, joder, macho, digo, este tío, me siento orgulloso de tener amistad contigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veo en ti muchas cosas que vas a llegar muy lejos en este aspecto, ¿no? Muchas gracias, Y eres muy esto, generoso. no, no. Y no, hago justicia, además estoy convencido, me podré equivocar, no, yo no creo que me equivoque, he leído muchas novelas, clásicas, no clásicas, rusas, americanas, de muchos sitios, ¿eh? O sea, a mí no me pueden decir españolas, no, no, y sé lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Te gustaría dedicarte solo y exclusivamente a la literatura y en este caso a escribir novelas? No, ¿Por qué? me lo han preguntado mucho, pero no me gustaría dedicarme. ¿Por qué? ¿Porque no se come de eso? Sinceramente, yo creo que en España hay muy poco que coman de la literatura hoy día, muy poco. También es cierto que hay muchos escritores que somos muy fantasmas y hablamos de muchas cosas, pero comer de literatura no hay mucha gente que coma, es muy complicado hoy día en España. Y pienso que dedicarte profesionalmente a la literatura, en cierto modo, es prostituir tu creación literaria. Eh, A ver, explícame, porque eso no te sí, entiendo. pues te lo explico. Prostituirte porque terminas escribiendo el libro, adaptándolo a las necesidades del lector para que triunfe en el libro. Digamos que el Yo, mercado triunfa sobre... exacto, al fin y al cabo, tú le tienes que dar al lector para que el lector diga que no es la más buena. Yo podía haber puesto un final diferente y hubiese quedado mucho mejor, Sí, porque hubiese el podido poner final un no final que es... sé que le gustaba a más gente. Sin No, embargo, no voy a prostituir mi pero creatividad. es que la vida a veces, los finales de la vida no son los más adecuados, ¿eh? Por eso no me prostituyo. Si yo fuese profesional, dependería de unas ventas, dependería de que mi historia se tiene que vender como sea. Yo no voy a decir nombre, pero conocemos escritores que en su inicio tenían obras impresionantemente buenas y sus últimas obras no me han gustado. Yo, por ejemplo, he sido un seguidor acérrimo de Antonio Gala, me encantaba como escribía Antonio Gala, pero también te diré que su última obra no me ha gustado para nada. De hecho, he dejado de leerla. Y, y yo a Antonio Gala siempre le he tenido fe. Después he tenido la suerte, la tremenda suerte, de que su última aparición pública, que la hizo en Córdoba, en su Total. academia, fui invitado y yo presencié junto a Antonio Gala a Baena, uno de los príncipes, un premio Príncipe de Asturias, que estuvo con él, ambos han muerto. Y tuve esa suerte. Pero, por ejemplo, Gala, sus últimas obras no eran ya las primeras. Y yo creo que muchas veces hay autores que terminan prostituyéndose porque necesitan una nómina al final de mes, una cantidad de dinero para vivir de ello. Entonces, no lo tengo claro yo que yo me gustaría llevar esa vida profesional. El novelista, Rafa, percibe la realidad de forma distinta como la percibe otra persona, diríamos normal y corriente, sin desprecio de que esa percepción sea errónea o sea... ¿Tú eso cómo lo ves? Pues no lo comparto. Es decir, No, nosotros no, no... yo te lo he preguntado, ¿eh? Vale, pues nosotros no la vemos, y eso después también te lo voy a preguntar a ti, porque tú también eres escritor, nosotros no vemos la vida de diferentes formas, sino desde diferentes ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que escribe novela negra, pues yo veo la parte más negra de la vida, que es la que me interesa, y no la parte más romántica. Otro verá la parte romántica. Entonces, simplemente nos movemos y buscamos ángulos diferentes que hace que veamos la vida que otra gente no ve. Yo siempre he dicho que vivimos en submundos. Cuando yo presenté la novela anterior, que se desarrolla plenamente en Córdoba, en su casco antiguo, en el monasterio de San Agustín, la misma gente me decía, increíble lo que tú me cuentas, que vivo al lado y nunca lo había visto. Exactamente, porque tú a lo mejor estás viendo la parte amable de la vida y yo estoy buscando la parte menos amable. Ya. Y indagué en Córdoba y busqué en una vida paralela, subterránea, y la saqué a la luz. Eso es lo más divertido, sinceramente. ¿Y qué es lo que me querías preguntar? Has dicho... Y te quería preguntar, tú que eres escritor, tus textos, cuando escribes, por ejemplo, poesía, ¿desde qué punto de vista ves tú la vida? Porque yo he leído tu poesía
Y me ha costado mucho trabajo ponerme en tu punto de vista. ¿Por qué? Porque yo te conozco a ti como profesor de educación física. Claro, pero tú es que partes de una ventaja y una desventaja. Primero, ventaja porque me has conocido en otra faceta de mi vida y eso te marca y además te marca un camino y tú sigues a ese camino. Yo escribo desde el punto de vista mío personal, quiero decir, en lo que yo te he dado han sido retazos, cosas que yo he vivido, que me han marcado, que me han sentido, que la he sentido mucho y que yo para liberarme de esas cuestiones, algunas dolorosas, muy dolorosas, pues las he tenido que plasmar, otras no, otras muy placenteras y las describo, ¿no? Entonces, cuando yo pinto, pinto para mí. Y el que no le guste, claro, yo expongo y me expongo como tú, a que la gente diga, oye, que a mí esto no me gusta, esto es un rollo, ¿vale? Pues muy bien, pero yo te invito a que veas lo mío, si no, me das tu opinión, si quieres me la das, si no quieres no me la das. Cuando yo escribo hago exactamente lo mismo, ¿no? Además, busco una función liberadora, ¿no? Es decir, yo no creo que yo vea las cosas de forma distinta como las ven los demás, ¿no? Simplemente, bueno, tengo un bagaje de conocimiento, tengo unos años, tengo experiencia y eso es lo que me hace, a lo mejor, tomar distancia de lo que hacen otra gente, ¿no? Entonces, no... Porque es importante escribir. No sé yo si es Digo yo que importante sí es o no es importante. importante. Yo cambiaría la importancia por la necesidad. Para mí escribir es una necesidad de expresar lo que tengo dentro, de comunicarme con el lector y transmitir una historia. Y quizá en esa necesidad pues me vacío la podredumbre que tengo dentro y me desahogo. No sé, pero para mí es una necesidad. Luego, es una herramienta que tú utilizas para transmitir y que conozcan los demás determinados estados de ánimo por los que tú atraviesas, Bueno, no ¿no? porque Sí. yo me camuflo, es decir, yo me pongo en la piel de los personajes y me camuflo. Yo no siempre estoy detrás de las letras, ¿eh? Hay algunos personajes que tú te identificas con ellos y lo haces aposta. Con todo. Yo te recuerdo que yo escribo sobre crímenes y de momento no soy criminal. Digo de momento porque nunca se puede decir de esta agua no beberé. Ya, Pero de momento no soy criminal y me pongo en su piel. ya. Los estudio su comportamiento, hablo con ellos. Por ejemplo, en Las cicatrices del agua, una de las historias la llevaba un exconvicto que acababa de salir de la cárcel. Sí, efectivamente. Yo estuve, para saber cómo se comportaba él, tuve muchas horas de charlas con él. Me detuvieron la policía, me engrilletaron para que yo supiese lo que era eso, que por cierto, es un dolor enorme en las muñecas. Yo estuve en un calabozo más de una hora encerrado y te aseguro que yo, el mismo chico cuando leyó el libro decía, ostras, te has metido en mi piel totalmente. Has puesto incluso cosas que yo pensaba en el catre, en la celda, que tú, que tú has pensado también. Y yo intento robarle su alma para escribir de su punto de vista. Eso es honesto, ¿no? Por tu parte, ¿no? Por lo menos lo intentas, ¿no? Es Intento decir, ser honesto con el claro. lector, en todo momento. Palabra escrita o hablada, ¿qué prefieres? Escrita, Siempre. escrita, y la explicación es fácil. Prefiero la palabra escrita porque desde que yo la escribo hasta que alguien la interpreta, la tiene que leer, tiene que ponerse en posición para leerla. Eso me da el suficiente tiempo para que si me he equivocado, quitarla y volverla a escribir. La hablada, una vez que sale, la escupe, ya no hay vuelta atrás, ya está dicha. Sí, lo que pasa es que están los habilidosos y te dice que donde dice digo, dije Diego, y donde dice Diego, digo, Pero yo y no soy de eso. ya, bueno, Yo, pero digo si que me eso es que equivoco y lo abunda. digo, lo reconozco y ya Ya. está. Hay un relato histórico porque hay relato escrito. Sí y no. Evidentemente la escritura es lo que hace que se escriba la historia y que la podemos conocer. Pero bueno, también te recuerdo que estaba el Mester de De Juglaría, juglaría. Ujú. que a través de la oral se transmitía la Bueno, de historia. hecho, el inicio en torno al fuego, la gente transmitía historias, ¿no? Y se iban Exactamente. pasando de generación en generación. Lo que pasa es que, claro, una historia que se genera tiempo A, 300 años después, no tiene nada que ver con la Exacto. historia primigenia, ¿no? Pero bueno, no deja de La ser una... escrita, la palabra escrita es más exacta Y y sobre todo a está través ahí, del ¿no? tiempo la interpretación es... Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay un libro que me ha llegado a mis manos que se escribió en 1560 y me han pedido publicarlo y creo que es
no puedo decir de qué va el libro porque todavía no tengo autorización, pero el libro es un documento histórico súper interesante, de 80 páginas, escrito en hornachuelo, en el castellano de 1860. Tú sabes, utilizando las mismas palabras que hoy día existen, la forma tan diferente que la utilizan, para traducir, porque estamos haciendo una traducción, es increíble. Vamos, de hecho, si nos vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, el uso que tienen ellos de su castellano, que está más anclado en la tradición, es muy diferente al que nosotros No tenemos, que es tenemos. más evolucionado. Sí. O sea que date cuenta de la importancia de la escritura. Hay una cosa, dice, si el pueblo que no conoce su relato histórico está condenado a redescribir, repetir los errores. Yo es que Sí, ya no lo está tengo, yo condenado no a sé si poderlo ya lo repetir tengo, o no repetirlo. es que ya no lo tengo tan claro. Pero yo tampoco lo tengo muy claro Cada día porque... estoy más lleno de incertidumbre, Rafa. ¿Te lo puedes creer? Sí, sí, ahí me identifico contigo porque a medida que me voy haciendo mayor, me crece la ¿Me estás incertidumbre. llamando mayor? No, me estoy llamando mayor yo. Tú eres más joven que yo. Sí, La juventud no está en el carnet de identidad, eso la es juventud verdad. está en la cabeza. ¿Se puede decir que lo que no se escribe no existe? Tampoco. Lo que no se escribe también existe. Quizás de otra forma, quizás, pero también existe. ¿Y tú crees que eh, sin el relato escrito el mundo sería otro? ¿O Sí, seguiría sin el siendo el relato mismo? escrito el mundo sería otro, sin la música el mundo sería otro, sin el deporte el mundo sería otro. ¿Tú crees? Evidentemente sí. Una cosa que, porque yo ya estoy entrando en esa edad, ¿no? Hablan de la tercera edad y de una cuarta edad, yo ya estoy en la tercera edad entrando, ¿no? Es una actividad que tú especialmente recomendarías a todas las personas y muy especialmente a las personas mayores. Sí, se dice que trabajar la mente te ayuda a mantenerte, pero mi experiencia es que casi es más recomendable ahora mismo para la gente joven Ah, bueno. que para la gente mayor, porque la gente mayor me estoy encontrando muchos lectores con 80, 88 años con una capacidad de interpretación increíble. Mis novelas nunca, jamás se publican si antes no ha pasado un filtro fundamental, que es mi padre que lea mi libro. Y mi Padre, padre lee el libro y me dice, en tal sitio te has equivocado, en tal sitio esto no debería haberlo hecho. Y mi padre es un lector, vamos, empedernido. Lee todos los días, hora y media, y no sé por qué te estaba contestando a esto, pero se me ha ido la pregunta, ¿qué me había hecho? no, la pregunta es que si tú recomendarías especialmente la lectura a las personas mayores. Se lo recomendaría a los mayores, por supuesto, porque es una forma de entrenar, pero sobre todo a la gente joven. Ya. La libertad es necesaria para todo y especialmente para escribir, ¿no? ¿Tú te sientes libre cuando tú estás escribiendo? Sí, ¿Quién pero pone los es muy límites? relativo la libertad esa. ¿Quién pone los límites? ¿El Eh, editor? ¿El público? ¿El propio autor? Hay límites. El autor es el que pone el límite, se lo autoimpone, es decir, hasta dónde quiero hablar que me pueda o no me pueda crear problemas. Yo hasta ahora creo que no me he puesto ningún límite, creo. Con respecto a editor, como también soy editor, también voy a opinar. Ahora te lo voy a preguntar. Pues como editor yo no pongo límites. También es cierto que si tú escribes algo con lo que no estoy de acuerdo, digo, bueno, no pongo límites, pero no te voy a publicar esto. En el fondo sí estás poniendo límites, porque si no publicas, porque estás poniendo límites. Pero bueno, los límites que yo intento poner son el límite que yo considero adecuado, que considero necesario. Ahora, al que le pongo los límites, puede ser que no me lo acepte. Pero bueno, esa es su libertad y la mía. Se decían que los artilugios técnicos podían acabar con el libro escrito de impreso. ¿Tú lo crees? No lo creo. Cuando salió el libro electrónico, dijeron que estaba condenado el libro de físico y el libro físico no se ha condenado. Sigue manteniéndose. No hay por qué negar los avances técnicos, pero creo que todos pueden convivir perfectamente. Si tú vas de viaje, tú no te vas a llevar 5 libros en la maleta. No. Te llevas un libro electrónico chiquitito. Es poco práctico. Exacto. Ya. Pero yo cuando me siento en mi casa a leer, necesito el papel, necesito leerlo, pasar páginas, por el grosor del libro sé en qué parte de la historia estoy. ¿Una máquina podría escribir un libro? De hecho, ya lo han hecho. La inteligencia artificial ya lo está haciendo. Yo creo que pasará muchos, muchos años hasta que una máquina sea capaz de generar un escrito con la creatividad del ser humano. Según tú, es cuestión de tiempo.
Es, de mucho tiempo. Es cuestión de tiempo, pero de mucho tiempo. Porque al fin y al cabo, de momento la inteligencia artificial se guía por estadísticas. Ya. Entonces yo creo que las estadísticas, vale, tú te podrás crear con la inteligencia artificial un libro a tu medida, pero cuando leas 3 veces un libro a tu medida te aburrirá, porque ya sabes lo que vas a leer. Mientras que cuando tú me lees a mí, no sabes por dónde voy a salir. Es más emocionante, más divertido. Tú, o sea, ¿cómo sabes tú que una novela es buena o mala? Yo no me atrevo nunca a decir si es buena o mala. Ah, Creo que ¿no? no soy el adecuado. Yo simplemente digo, me gusta y le veo posibilidades, no me gusta, no le veo posibilidades. Pero yo no digo nunca al autor, tú no ves las malas. ¿Quién soy yo? Aquí los editores una vez nos tomamos una licencia que excede nuestras funciones. Y es muy duro decirle a un escritor, ha escrito una novela mala, ¿y tú quién eres para decirlo? Yo creo que el mejor crítico es el lector, que cuando abra el libro, si no me gusta, lo voy a cerrar y no te voy a comprar más. Ese es el que debe decir. De ahí ya partimos el tema de la autoedición y el tema de las publicaciones. Eh, Háblame de Sótano Ediciones, ¿no? Pero antes de quiero decirte lo siguiente. Siendo consciente de cómo está el mundo, el que tú te metas en este embolado, que es un embolado, además que estás haciendo presentaciones rupturistas, eh, eh, yo hago así, me descubro ante ti, ¿no? Yo no sería capaz, ¿no? O me hago capaz de otras cosas que tú no lo eres, ¿no? Pero yo, es que soy un embolado. ¿Por qué surge? ¿Por qué surge esa...? En el momento que decidí hacerme editor, me llegaron una lluvia de compañeros, escritores, de amigos editores que me dijeron, ¿sabes dónde te estás metiendo? Y No creo que dije, nadie te haya dicho... mucha gente me ha dicho, estás loco. De hecho, junto con el proyecto de Sótano Ediciones aparecieron 2 nuevas editoriales que hace ya unos 3 meses que cerraron. Y bueno, nosotros de momento seguimos. ¿Por qué aparece Sótano Ediciones? Sótano Ediciones aparece por la necesidad de decir, bueno, el mundo editorial se ha vuelto un poco cerrado, las grandes editoriales absorben a las pequeñas editoriales, hay pocas editoriales independientes y al fin y al cabo ellos deciden un poco lo que se publique y lo que no. Y yo creo que en los cajones de las mesías de noche de nuestras casas hay muy buenas obras que están guardadas y no ven la luz. Y ese es el objetivo de Sótano Ediciones, sacar esa obra y darla Eso es a la luz. verdad, ¿eh? Eso es Luchar verdad. por el autor, estar cerca de él y disfrutar de cómo él disfrute su presentación de su obra, acompañarlo en ese Si disfrute. me permites, tengo una amiga, muy amiga, que tú conoces, más que amiga, que tú la conoces muy bien, y ella me ha dicho, dice, ahora ya que estás jubilado, que tienes tiempo, todo lo que tienes escrito, sácalo, 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 ¿no? Pero claro, te encuentras con ¿quién te quiere publicar eso, no? Entonces, te encuentras verdaderos problemas a la hora de... Sin embargo, contigo me he encontrado una ayuda, un amigo, oye, pues mira, esto está bien, pues esto no está bien, esto... La Lo verdad que pasa es que la publicación escala y muchas veces sacas un proyecto a la calle y dices tú, hoy es difícil la venta del libro y te estás jugando mucho dinero. Entonces yo siempre le pido una implicación cuando yo publico al escritor, le pido su implicación. claro, Es decir, tú tienes que luchar conmigo, tú eso está tienes que claro. creer en tu obra y Hombre, si lucharla. tú no crees en tu obra, ¿quién va a creer? ¿Uno de fuera? Exacto. Claro, Y hasta ahora, bueno, hasta ahora hemos tenido suerte y ahí seguimos, ya. seguimos disfrutando y Yo apostando. me Pero alegro sobre todo mogollón. es que quiero que la gente cuando oiga hablar de Sótano Ediciones que sepa que será una editorial diferente, una editorial loca, una editorial que intento cuidar tanto al autor como a su obra y que, bueno, que cuando se encuentre un cartel en la calle que diga presentación de Sótano Ediciones, que vayan porque algo raro se va a encontrar. Ya, Espectáculo. me consta, todas, no ha habido una presentación igual a la otra. De momento no. Eso es así. En este año no ha habido ninguna. Rafa, estamos terminando, ¿no? Entonces yo siempre que termino, siempre pregunto unas mismas preguntas a los invitados, ¿no? En tu caso, recomiéndame la lectura de uno o de varios libros, ¿no? Que consideres fundamentales o que para ti han sido fundamentales en tu vida Yo fundamentales, eh, te o puedo decir importantes. los que todo el mundo te diría. Sigo diciendo que El Quijote es uno de los libros que todo el mundo debería leer porque es totalmente actual. Estará escrito hace muchos años, pero es actual y se aprende mucho de él. Después hay muchos libros, no me quedo con ninguno. En concreto me quedo con uno que me gusta mucho, que son los relatos de terror de Allan Poe, porque dice mucho. Eh,
Lo mismo que Alan Sé Poe, mucho de la naturaleza humana, ¿eh? de la naturaleza humana. Y ahí hago referencia a Kafka. Kafka también lo está estudiando. He ido a, a República Checa, he estado delante de su tumba media hora, por supuesto con el gorrito venerando la cultura suya, le he puesto su piedecita en su tumba, y si tú lees La Metamorfosis de Kafka o El Castillo, son libros increíbles que, aunque su primera lectura te puede asustar un poco, pero merece la pena. No es un autor fácil, ¿eh? Kafka a mí no Pero me cuando lo resultó... descubras, te fascinará. Ya. Lo mismo que Cien años de soledad, de García Márquez, que yo la primera lectura lo leí con 20 y pocos años y dije, este libro no hay quien lo entienda. Y cuando lo lees con 40 años y ya entendiendo mucha vida, dices tú, es que es una obra magnífica. Es una obra Mm. maestra. Dime una canción que te haya marcado. Una canción, no sé, hay varias canciones, Bueno, hay pues Money for Nancy de Dire Straits, me ha gustado mucho, o creo que si me tengo que quedar con una, me quedaría con Hotel California, ¿y qué? Porque cuando la escuché mucho con 18 o 20 años, fue te mi marca, bandera de libertad ya. y lo que me invitó a abrirme el mundo, a querer descubrir toda esa inmensidad que estaba ahí fuera que no conocía. Me quedan dos preguntas. ¿Una película que te guste? También son muy clásicos. Creo que una de las grandes películas es Casablanca, con Humphrey Bogart, porque, bueno, creo que también está muy de actualidad. Ya. Lo mismo que en las ciudades creamos guetos y metemos a los indeseables allí, Hitler metió a todos los indeseables en Casablanca y los aprisionó allí. Y en ese caos multicultural, multirracial, aparece una historia de amor muy bonita, que yo creo que es muy bonita, con un final triste, pero un final espectacular. Ya. Casablanca. Yo la he visto 10 veces y además las llevo contadas. Una frase, y esta es la última pregunta, que utilices con frecuencia. Una frase que utilizo con frecuencia puede ser una que yo que digo mucho, es no por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, amigo Rafa, te decía que esta era la última pregunta. Este es el momento si quieres añadir algo, si quieres decir algo. Simplemente agradecerte la entrevista. Hemos pasado un rato en este Estamos en un enclave entorno increíble, del bar del convento de Santa Clara magnífico, precioso. ¿eh? Y la entrevista ha sido muy amena, nos lo hemos pasado bien. Y agradecer a Palma del Río de Televisión, que siempre esté ahí dispuesta a cubrir los eventos. Y vamos, ha sido una tarde magnífica. Es difícil que la cultura prevalezca, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, Lo conseguiremos, poco a eso, poco lo poco a conseguiremos. poco. Hubo Nosotros un somos... tiempo, tú eres profesor de educación física, allá por los años finales de los 60, de los primeros 70, donde no existía la instalación deportiva, y hubo un puñado de locos, tú y yo fuimos dos locos, que Ya. creímos que lo que hoy día hay era posible. Sí, oye, ¿ves? Ha sucedido. Ya. Bueno, pues si no me parece muy bien, yo te doy las gracias por estar aquí. Agradezco aquí a los gestores del bar del convento de Santa Clara, a Canal Palma del Río por prestarnos todo el apoyatura y sobre todo el hecho de poder publicar esta entrevista. Mis deseos de que todos los que nos ven sean felices y que sean buenas personas. Y nada más, dar las gracias y buenas noches o buenas tardes noches. ¿Sabes?